Mira, ya vienen por aquella puerta ambos, con lo cual ya podemos comenzar la charla. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Si me permitís, voy a empezar con un pequeño recordatorio. Y es que mañana se celebra el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y la seguridad y la salud en el trabajo también forma parte de los derechos humanos que tenemos como personas en estos momentos, ¿no? Y como somos parte de la organización de estas jornadas, quería rendir ese homenaje a la cantidad de compañeros y compañeras que nos han dejado por esa maldita precariedad que tenemos en el mundo del trabajo, y porque la siniestralidad, en vez de ir para abajo, pues sigue manteniéndose en unas cifras bastante malas. E igualmente también recordar que para nosotros está cercano el día 1 de mayo, que bueno, este día 1 de mayo ojalá sea un día 1 de mayo por una apuesta por recuperar los derechos y ver realmente esos que tanto nos critican de que tenemos el encefalograma plano, que a lo mejor tienen razón, de las organizaciones sindicales, pues podamos revertir esa situación y volvamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Digo el lugar que nos corresponde porque es una satisfacción también para algunos de los que estamos aquí, que hace 47 años éramos ilegales y un día como el de hoy pues nos hicieron legales. Comisiones Obreras, justo hoy, un día como el de hoy, un día 27, nos hicieron legales con Marcelino Camacho a la cabeza en ese ámbito. Y luego disculpar a la figura de Ibrahim, el responsable del pueblo palestino, que nos ha transmitido, que transmita el apoyo a las diferentes organizaciones que configuran la jornada de hoy, y que por un problema personal no ha podido acudir para que pueda explicar el conflicto palestino-israelí en estos momentos. Con toda seguridad van a salir en el debate, que eso es lo importante, pues lo que son los derechos humanos en los ámbitos de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, etc. Aunque esta primera mesa, tiene que ver mucho con el tema del Sáhara. El tema del Sáhara, que como todo el mundo sabéis, cuando Franco estaba agonizando en el 75, y Hassan, todo el mundo recuerda que aprovechó el contexto y ocupó el Sáhara español con la Marcha Verde, y 46 años después pues sigue ocupándolo, expoliando sus codiciados recursos naturales, etc. Algo que ocurrió ya en el año 1975. Por lo tanto, habría que decir que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonizar, sino que tiene derecho a la autodeterminación e independencia, como así lo reconocen cantidad de resoluciones, y además nosotros no podemos desligarnos de esas responsabilidades tanto legales, jurídicas y políticas como potencia administradora del territorio. Han pasado los años y parece que no pasará nada. Pero curioso, el 18 de marzo, algunos nos quedamos un poco atónitos porque nos enteramos que se emitía un comunicado oficial por Marruecos de que el presidente de gobierno había trasladado a través de una carta al rey Mohamed VI, en la que consideraba la propuesta de autonomía de Marruecos respecto al Sáhara como la base más seria, decía, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Bueno, nada más lejos de la realidad. No es sorprendente, y espero que las intervenciones que vengan nos aclaren esta situación, y por tanto a ver si ha habido o no ha habido un camino de traiciones, de promesas incumplidas, de omisiones, de desatenciones, de orfandad hacia este pueblo. Por lo tanto, ahora me toca ya presentar en esta mesa, que va a intervenir a Sebastián por la UDA del Alto Aragón, Elena Torralba por Refugiados de Huesca, Vicente Ugalde-Monge, que es el presidente de la Asociación de Ayuda Humanitaria de Tifariti, con el que he tenido
el gusto de compartir viaje al Sáhara y ver la realidad que tenemos ahí, y el delegado del Sáhara en Aragón, que ya me imagino que llegará. Que se ha perdido. Bueno, pues cuando lo encuentren, que venga. Para ver quiénes eran los intervenientes, como no había hablado con ellos, pues de Ana Sebastián, que es la primera que va a intervenir, pues ella nos decía, he entresacado algunas cosillas para decir que manifestaba que los saharauis esperaban y confiaban en resolver el conflicto de forma pacífica. Era una de sus frases importantes. Pero además lo decía desde el respeto que nos debe configurar el derecho internacional. Nos relatas en lo que he podido leer del texto cómo fue tu expulsión de la OIUN, y me quedo con una frase que decía: yo estoy bien, pero quien está mal es el pueblo saharaui. Es abogada, es presidenta del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, integrante de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza, y en ese ámbito, cuando fue detenida, cuando fue a defender a un activista como Katri Farahi, pues vio cómo realmente el Reino de Marruecos trata a quien quiere ser defensor, o defensora en este caso, de los derechos humanos. Pues cuando quieras tienes la palabra. Te doy el micro. Sí. O te sientas aquí, ¿no? Buenas tardes, gracias a Alouda por la invitación, por la confianza delegada en la representación de Alouda en esta tarde. Y efectivamente, como ha dicho el compañero que me precede, en estos momentos soy la presidenta del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, y nuestro trabajo ha sido fundamentalmente en territorios ocupados y observar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos que se producen sobre todo en los procedimientos judiciales que celebra Marruecos contra presos y presas políticos saharauis. Nosotros hemos podido constatar que se producen vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados. Tenemos muy poco tiempo y esto da para mucho, entonces voy a intentar ser lo más concisa posible. Cuando nosotros trabajamos en terreno, lo que intentamos observar son dos cosas. Por un lado, lo que atañe en concreto al procedimiento judicial, y luego, por otro lado, el cómo está la población ahí, la que reside en los territorios ocupados, y las vulneraciones de derechos humanos que tienen en los territorios ocupados. Lo que hemos podido ver, sobre todo, yo he sido testigo en los últimos años. A mí me han expulsado 2 veces, la última fue en el año 2020, en febrero, justo un poquito antes de comenzar la pandemia. Entonces, lo que yo he podido observar es hasta esa fecha. Ya no se nos ha permitido observar más. Desde el año 2020 las expulsiones han sido sistemáticas, y la entrada en el momento actual en el que estamos hay una guerra entre el Estado de Marruecos y el Frente Polisario, y eso impide que podamos seguir ejerciendo nuestra labor de observación internacional. Lo que hemos podido ver cuando hemos ido a los territorios ocupados en el ámbito de la población saharaui siempre ha sido la represión que ellos sufren a nivel jurídico y también a nivel político. La última vez que yo pude estar en el Aaiún ya se observaba como la propia política de urbanización, ¿no?, y de crecimiento en el Aaiún estaba siendo de construcción nueva, mucha, por parte del Reino de Marruecos, salvo en el barrio donde viven la población saharaui.
El barrio donde vive la población saharaui no está asfaltado, no tiene agua potable, o sea, está completamente marginado, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo se les margina con el resto de derechos sociales. No tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a la educación. Cualquier persona que se identifica como saharaui, que mantiene su identidad como persona saharaui, es perseguida, y si además de mantener su identidad como saharaui es activista de los derechos humanos del pueblo saharaui, pues es reprimida, y ahí es cuando entra nuestra segunda labor de acudir a esos juicios. Dentro del ámbito judicial, lo que nosotros hemos podido constatar es que se repiten sistemáticamente las detenciones, que todas las condenas siempre son con la única prueba de cargo de las declaraciones autoinculpatorias que hay en comisaría. Cualquier persona que tiene un poco de cercanía en el ámbito jurídico y en el ámbito de juicios políticos conoce la palabra declaración autoinculpatoria, que nunca suele ser dada de manera voluntaria, sino que acaba siendo cuando has sufrido torturas o malos tratos. Recientemente, esta semana, si no me equivoco, ha sido hoy o ayer, ha salido una resolución de Naciones Unidas condenando al Estado de Marruecos por torturar a uno de los presos políticos de Ikdem Idrizi, que el juicio civil fue en el año 2017 y acabaron siendo condenados, eran, creo que, si no me equivoco, 22 personas a cadenas perpetuas y penas de más de 10 años de prisión. Sigo. Consideramos que siempre se ha vulnerado el derecho a no verse obligado a declarar contra sí mismo. También se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad de armas, a la independencia e imparcialidad, y esas vulneraciones sistemáticas de los procesos arbitrarios lo que hace es que se pueda concluir que se ejerce una represión sistemática contra el pueblo saharaui con el único fin de eliminar esa población del territorio en el que está siendo ocupado y de causar e infundir miedo a la población saharaui que resiste en los territorios ocupados. La represión judicial no es un arma nueva que los estados han utilizado para reprimir a cierta parte de la población que no quiere en su territorio, que no quiere que se identifique de una manera en su territorio, y Marruecos es un ejemplo más de esa práctica jurídica para reprimir a la población saharaui. También hay juicios que hemos podido oír que se han celebrado en territorio de Marruecos. Cuando los observadores acudimos a Marruecos, el territorio marroquí, a Rabat o en Casablanca también hemos estado, las medidas de seguridad que se ejercen contra los observadores son mucho más laxas. Sin embargo, las medidas de seguridad que tenemos cuando acudimos a los territorios ocupados pues empiezan desde el momento en el que te montas en el avión desde Las Palmas para ir al Aaiún. Todo el rato sientes esa vigilancia continua por parte de los cuerpos de seguridad de Marruecos. Controlan absolutamente todos nuestros movimientos y siempre que nos han permitido entrar nos informan que para lo único que nos han permitido entrar es para acudir al juicio, y que si luego te quieres arriesgar a algo más, como que nos quitan esa protección como observadores internacionales, ¿no? Nos dicen, y que ya nos arriesgamos a lo que pueda pasar. ¿Eso qué es lo que hace? Pues nos impiden mantener reuniones abiertamente con las personas que están ahí viviendo, para que nos puedan comunicar, ¿no? Su día a día. Nosotros aún así las mantenemos, siempre hacemos viajes que son muy cortitos, entonces si deciden expulsarnos, pues ya sabíamos que al día siguiente nos iban a ir, ¿no? Es como cuando deciden expulsarnos, como unos truquis, que ya tenemos nuestro billete de vuelta, venimos y nos vamos. Pero sí que es cierto que Marruecos ha cerrado por completo los territorios ocupados. A día de hoy no está pudiendo ir absolutamente nadie, ni siquiera representantes políticos. Conforme han ido pasando los años, han ido vetando a diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones diferentes solidarias,
se nos permitía un poquito ir a los juristas, ahora creemos que ya no va a poder ser, y si no me equivoco, recientemente intentó ir una delegación de políticos, no recuerdo muy bien de qué partido, y también se les impidió entrar. Entonces, ¿no? Los observadores jurídicos siempre decimos cuando un Estado no te deja entrar y no te deja observar es porque siempre va a tener algo que ocultar, ¿no? Si no, no tendría ningún problema en que estuviésemos en el territorio y en el que estuviésemos pudiendo realizar nuestro trabajo. Así un poco para no robar mucho tiempo, también me ha parecido bastante interesante traer hoy a colación que en el Estado español existen 2 querellas criminales contra dirigentes políticos marroquíes. Esas 2 querellas criminales están a día de hoy abiertas. Hubo un intento de archivar una de ellas cuando modificaron la Ley de Justicia Universal, pero Grande Marlaska, el que hoy coincide, que es el ministro de Interior, parece ser que no tiene absolutamente nada que ver con exterior, pero en ese momento era el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su auto número 40/2014 estimaron de la Audiencia Nacional que, a pesar de que la Ley de Justicia Universal se había modificado, España seguía teniendo competencias para investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se ha podido cometer contra la población saharaui por parte del Estado de Marruecos. Y Marlaska motivaba su auto diciendo que se debe de continuar por los siguientes puntos. España, en su ingreso en Naciones Unidas, asumió el hecho colonial del Sáhara español, convirtiéndose en la potencia administradora. Resolución 2072 del 17 de diciembre de 1965, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. España, en el preámbulo de la Ley 40/1975, 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara, reconoce el haber ejercido como potencia administradora de esta manera. El Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora plenitud de competencias y facultades sobre el territorio no autónomo del Sáhara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogía a la provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional. En definitiva, España de jure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. El Ministerio Fiscal también consideró que no procedía el archivo de la querella conforme a la disposición transitoria de esa ley por los motivos que Marlaska alegaba y concluía, y por eso consideraron que la querella criminal se tenía que seguir tramitando. Está a día de hoy abierta, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha instruido y se ha solicitado de manera reiterada al Ejecutivo que haga lo posible por detener a estos dirigentes marroquíes cada vez que pasan por España, o con miles de fórmulas jurídicas que existen para hacerlos traer aquí y que puedan declarar en la Audiencia Nacional, pero el Ejecutivo hasta el día de hoy no ha movido ni un solo dedo. Entonces las querellas, por mucho que las hayan admitido a trámite y que estén vivas, como no se puede investigar porque no se ejecuta esa investigación, pues están completamente paradas. Claro, todo esto, el auto es de 2014, pero tampoco ha pasado mucho, no creo que se les haya olvidado, ¿no?, a Grande Marlaska, que hace unos años él mismo dictó esto y que dijo que España en 2014 seguía siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. También criticar que hemos podido ver cómo ahora mismo el Ejecutivo de la noche a la mañana incluso nos ha enseñado un grupo de la policía, de la Guardia Civil especializado en investigar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y entonces pues todos los juristas que llevamos años, tanto por el tema del Sáhara como por el tema de los crímenes del franquismo, solicitando que por favor se haga esto, y tantas negativas, tantos silencios, que parecía que era algo completamente imposible, pues ahora resulta que hay un grupo de la Guardia Civil especializado en esto, ¿no? Entonces, pues dar un poco esa vuelta, ¿no?, a ese cinismo, a esa hipocresía y a esa falta de preocupación por realmente
el estar ahora dándole la mano a un Estado que aparte de con su propio pueblo, pues con el pueblo saharaui vulnera cada día sus derechos fundamentales, tortura y maltrata a su pueblo y al propio pueblo saharaui, ¿no? Y sin más, cierro porque si no ya me derivaría en seguir hablando de multitudes de cosas que atañan a este tema, y creo que hay muchas voces ponentes, les doy paso a ellas, y cualquier duda más en concreta sobre lo que os he contado, pues estaré encantada de responderla. Torralba, como he dicho antes en la puerta, pues la verdad es que son varios factores importantes de vuestro trabajo, ¿no? Es decir, que al final es una voz que clama contra el fin de todos los conflictos, con un mensaje claro de no a la guerra, la lucha contra la militarización. Eso está bien, porque si hay pocas armas, habrá más dinero para pensiones, ¿no? En vez de que el PIB ahora se aumente en el porcentaje que sea, porque está en 11.000 millones el tema de pensiones, pero si lo pasa de 24.000, pues son 2 meses de pensiones, ¿no? Bueno, vuestro grito de no a la guerra y contra el gasto militar, etc. Además, añadís 2 cosas que para mí son importantes. Luchar por políticas que faciliten la paz, el respeto de los derechos internacionales. Y hay una frase que nos debe llenar a todos, ¿no? Dice que nuestro silencio sea una mano tendida, que sea un grito solidario, porque en el silencio todos somos iguales. La verdad es que la he leído varias veces, pero a veces también es bueno el silencio. Nosotros cuando estábamos haciendo una campaña sobre la energía, ahora del precio de la luz, decíamos un paréntesis que decía, con los representantes del gobierno, no queremos ser cómplices de vuestro silencio. Pues aquí también. Es decir, el silencio está muy bien, porque todos somos iguales contra la militarización, pero a veces no es menos cierto que hay que alzar la voz frente a los que realmente no quieren ni respetan los derechos humanos en todos los pueblos que en estos momentos están en conflictos. Cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero, gracias a la mesa por invitar a Bienvenidos Refugiados, que es la plataforma en la que yo voy a hablar de la que yo voy a hablar en nombre. Iba a empezar con otra cosa, pero ahora que has comentado esa frase, la decimos en el Círculo de Silencio, que es una concentración que hacíamos todos los jueves, ahora en horario, ya hemos pasado el horario de verano a las 8, y un poco porque sí que nos parecía que había mucho ruido, que estamos cansados también de ruido y que a veces el silencio nos hace reflexionar, pensar y tender una mano sobre todo a las personas migrantes y refugiadas, que es el inicio de ese círculo de silencio. Pero por supuesto, claro que sí, hay que gritar, hay que protestar y hay que alzar la voz ante las injusticias. Decir también que yo vengo como miembro de Bienvenidos Refugiados, que somos una plataforma ciudadana que se reúne en Huesca e intenta pues exigir unas políticas migratorias justas, dignas y humanas, y también denunciar toda la vulneración de derechos que vemos continuamente en los telediarios, en los informativos día a día que ocurren con las personas migrantes y refugiadas. Entonces, lo que voy a intentar en esta mesa es un poco dar la visión que tenemos desde Bienvenidos Refugiados respecto al tema de derechos humanos y qué es lo que nos mueve a juntarnos todos los jueves y hacer otras iniciativas que brevemente también os indicaré por si queréis uniros y sumaros. Voy a empezar leyendo el artículo, aunque sea un poco redundante, el artículo 13 y el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El artículo 14 dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
Esta declaración fue adoptada por la ONU y además está ratificada por el Estado español, entre otros estados. ¿Qué es lo que nos mueve a las personas de la plataforma Bienvenidos Refugiados? Al ver que continuamente estos derechos aparecen vulnerados, es decir, que se están saltando la ley. Vemos que cabe decir, bueno, que desde Bienvenidos es verdad que nosotros no hacemos distinción entre personas refugiadas y personas migrantes, porque entendemos que todo el mundo tiene derecho a progresar y a buscarse la vida, bien sea y a defenderse y a buscar protección, pero también a buscar otras alternativas de vida si en su país de origen no puede realizarse o no puede desarrollarse o realmente es una migración por motivos económicos. Bueno, ¿qué es lo que denunciamos? Pues principalmente denunciamos esas políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español que cada vez tienden más, vemos a una Europa fortaleza. En lugar de ser unas políticas que tengan un objetivo de acogida y de integración, vemos lo que está intentando cada vez más el sistema político es blindar esas fronteras, reforzar la seguridad, invertir dinero público en reforzar esas fronteras, incluso en externalizar esas fronteras para que países terceros en los que, como puede ser Turquía, el caso de Turquía, el caso de Libia, se encarguen de controlar y de gestionar esos flujos migratorios. Países que hay pruebas evidentes de que pues, realmente no están atendiendo a la protección de los derechos humanos de estas personas que están en tránsito. Dentro de esta denuncia sí que queremos resaltar que a lo mejor estoy diciendo cosas muy obvias, pero son lo que nos mueve a nosotros realmente a juntarnos todos los jueves. Asistimos al papel creciente y preocupante de Frontex, que es la policía de frontera, conocida como la Policía de Frontera, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Un dato. Fijaros, en 2015 el presupuesto era de 143 millones de euros, ha pasado a 2022 a 750 millones de euros. Por primera vez, la gestión de la migración y las fronteras va a tener tiene una rúbrica específica en los presupuestos de la Unión Europea, que representa el 2,1% de los recursos del marco financiero plurianual. Quedaría bastante, como tú dices, para pensiones, para sanidad, para muchas otras cosas. Asistimos a que realmente la frontera se está convirtiendo, el negocio del control de la frontera se está convirtiendo en un negocio económico, donde hay muchos intereses económicos y lo está llevando una agencia privada, entidades privadas. ¿Qué tareas tienen que realizar? Pues tareas como la verificación de identidad, la realización de interrogatorios, sellado de documentados de viaje o el registro de huellas. Pero que realmente no hay un control sobre cómo están realizando estas tareas y en qué condiciones y de hecho hay pruebas evidentes y denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en la realización de estas tareas. Progresivamente se asiste también a una inhibición de las operaciones de búsqueda y de rescate, que también serían parte de su función. Estas misiones son progresivamente sustituidas por la observación aérea no tripulada por medios de drones. Pero es que además se sabe, y hay denuncias por connivencia con las autoridades griegas, por ejemplo, en rechazos violentos en el mar Egeo, pero también por comunicar sistemáticamente a la Guardia Costera de Libia el emplazamiento de las embarcaciones de migrantes y refugiados localizados en el mar Mediterráneo, incumpliendo las labores de ayuda y de asistencia a esas embarcaciones, incumpliendo de esta forma pues con la ley de asistencia en el mar. De nuevo, decimos denunciamos y asistimos atónitos a ese incremento presupuestario y además sin control sobre esa agencia. Por otro lado, otra de las cosas que también, y ahora ya me voy a centrar en las personas refugiadas, asistimos también al programa o denunciamos o vemos las fallas y queremos exponerlas aquí, las fallas que tiene el programa de asilo y protección internacional a personas refugiadas. Y eso, que como muy bien hablábamos ayer cuando nos reunimos para ver un poco sobre qué íbamos a hablar,
ya las personas refugiadas son un poco la élite dentro de las personas migrantes, porque entran dentro de un programa en el que de 18 a 24 meses van a estar asistidas si se les ofrece esta protección internacional. Aún así, vemos, y por lo que nos hemos documentado, que al final de este programa, básicamente, a no ser que haya una red, estas personas tengan una red de asistencia suya personal, están abocadas a la exclusión social y acaban utilizando los servicios sociales de las poblaciones locales donde se encuentran, porque realmente es muy difícil que una persona en 18 meses, incluso 24 meses, sin conocer el idioma, sin ningún tipo de relación con la población civil, pueda encontrar un trabajo, pueda lograr un alquiler en condiciones dignas y pueda desarrollarse. No sé si se me entiende bien, igual voy un poco acelerada. Bueno, comentarles también que dentro de este programa, España, respecto a la Unión Europea, las solicitudes de protección internacional que se aprobaron en 2020 suponen el 5%, ¿vale? del total de las solicitudes que reciben, frente a una media comunitaria que es del 33%. Es decir, España no es un buen país de acogida, por mucho que dentro de su política se pronuncie como país de acogida. Incluso países como Grecia tiene una tasa del 55%, Alemania 44%, es decir, estamos muy por debajo. Como ya he dicho, el programa de asistencia puede durar entre 18 y 24 meses, 2 años. No me quiero extender mucho, pero comentar simplemente que hay una primera fase de 6 meses en la que se ofrece un alojamiento. Bueno, se asiste básicamente, ¿no?, a unas necesidades básicas, una manutención, una asistencia jurídica y unos cursos de castellano. Y en la segunda fase, ya una vez que llevan ya 6 meses aquí en el país, pueden trabajar, pueden buscarse un alquiler por su cuenta, aunque reciban prestaciones económicas para el alquiler, y ir prescindiendo poco a poco de ese apoyo institucional. Desde el 1 de enero del 2021 solo van a pasar a esta segunda fase de autonomía, que es como el ideal, las personas que han sido reconocidas como beneficiarias de esa protección internacional, dándose casos de que si de repente te rechazan esta protección internacional, pues a los 6 meses te sales del programa y búscate la vida. Estás, en principio 15 días para irte del país, y si no, te quedas aquí como ilegal y búscate la vida. Otra de las denuncias, o ponemos de manifiesto, es que la protección internacional no se aplica no se atiende, o el estudio de la solicitud no es de casos particulares, sino que muchas veces se atiende a criterios estándar según nacionalidades. Tú vienes de un país que hay una guerra, pues se atiende. Entonces vemos que hay mucha casuística. Una de las cosas de las que se quejan las personas refugiadas es que dicen que de repente dejan de ser, solo son refugiadas, ¿no? Ya nadie ve que son personas que tienen unas necesidades como cualquiera de nosotras, y que no es solo, que de repente que parece que dejan de existir y solo tienen la etiqueta de refugiadas. Se les cubren unas necesidades básicas, pero hasta allí. Y las personas, como todos sabemos, tenemos otras necesidades más allá de la comida y del alojamiento y del trabajo. Otra de las cuestiones que ponemos en cuestión es que estos programas de acogida los están llevando, está externalizado, lo están llevando principalmente asociaciones y ONGs privadas, que funcionan también a golpe de subvención, compiten con unas subvenciones anuales. ¿Qué ocurre? Que esto no da ninguna estabilidad al programa, y que además, aunque hay un control presupuestario de cómo se gastan cómo utilizan el dinero recibido en la subvención, no hay realmente un control de cómo se está realizando esa labor, si realmente se está atendiendo bien a las personas, y sobre todo vemos, y ellas mismas lo declaran, que una vez acabado el programa, esas personas realmente están muy vendidas y están, como he dicho, abocadas a la exclusión, y con lo cual, porque entre otras cosas no se han creado redes con la población ciudadana.
Y ahí entra nuestra parte, un poco la labor que queremos hacer desde Bienvenidos Refugiados Huesca, es un poco establecer, o es lo que nos planteamos como objetivo, establecer realmente unas redes de conexión entre personas refugiadas y personas migrantes y la población ciudadana, porque es que sabemos, ¿no?, cómo funcionan estas cosas a la hora de buscar alquiler, a la hora de buscar trabajos. Es mucho más fácil si hay un contacto con la población ciudadana. Y porque además creemos que, lo comentábamos ayer también, que parece que hay un interés por parte de los políticos o de la política en general, un poco de que no sé, hay como mucho oscurantismo, no se sabe cuántas personas refugiadas, por ejemplo, en estos momentos hay en Huesca, no, cómo funcionan los programas, incluso por parte de las asociaciones. Nosotros hemos intentado contactar con las asociaciones para ver en qué podemos ayudar o de qué forma podemos colaborar y no llegamos a poder contactar o conectar. Y creemos que hay una creencia por parte de la política, es que va a haber un coste político, que la gente no está preparada o no quiere o se asusta de pensar hay tantas personas refugiadas entre nosotros cuando el porcentaje es muy pequeñito. Y pensamos que también hay que romper con esa idea. Hemos salido estos días, y ya con esto voy a terminar, no sé cuánto tiempo llevo, pero una de las labores que hacemos con Bienvenidos Refugiados ahora, estamos apoyando una campaña que creo que muchos de vosotros la conoceréis, que es una recogida de firmas para apoyar una iniciativa legislativa popular de una regularización extraordinaria de personas inmigrantes sin papeles en España, ¿no?, que se encontrarán en España hasta el 1 de enero de 2020. Se necesitan 500.000 firmas para que esa iniciativa legislativa popular se lleve al Congreso y se debata. Hemos salido a la calle varias veces a recoger firmas y las primeras veces sí que es verdad que siempre vas un poco con la sensación de decir, jo, igual hay rechazo, y al revés, nos hemos encontrado que la gente está por acoger, está por una convivencia y lo comprende y una acogida humana, que es un poco lo que venimos a reclamar desde Bienvenidos Refugiados y bueno, y yo creo que todos los que estamos aquí. Entonces sí que a nivel político sí que nos llama la atención porque creemos que se equivocan, que piensan que va a haber un coste político el hacer unas políticas reales que acojan, porque es que otra de las cosas que comentábamos, que se va legislando o se van organizando estos programas a salto de noticia, ¿no? Ahora con la invasión de Ucrania, ¿no? De repente, venga, pues ponemos tantos millones, pero realmente no hay un programa real ni unas políticas reales y pensadas y que tengan una duración en el tiempo. Y creo que con esto, no sé si me dejo algo de lo que estuvimos comentando ayer. Bueno, comentaros eso, que sobre todo un poco lo que reclamamos, o un poco la función que eso es esa idea de establecer ese contacto, porque pensamos que había un lema de Cáritas que estaba muy bien, ¿no?, que decía, esperábamos trabajadores, vinieron personas y ahora queremos encontrar vecinos, ¿no? Pues eso, que ayudemos a que eso sea posible. No sé si he corrido mucho, si no, se ha entendido. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca presentar a un veterano porque Vicente es presidente de la Asociación de Ayuda Humanitaria de Tifariti, compañero de viaje mío en el Sáhara, que menos mal que llevaba queso y nueces, porque si no también se pasa bastante mal, ¿eh? O sea, es decir, que ese viaje de Tinduz a Tifariti, que no olvidaré, porque eso de guiarse por las montañas, cerca de 1000 kilómetros, y con unos rifles ahí que nos escoltaban frente a los que en aquellos momentos de Mali estaban cogiendo a cooperantes, pues como que nos hacía un poco pasar un poco chungo, pero bueno, es decir, eso es lo de menos. Pues Vicente es, yo he querido ponerlo en el cartel como compromiso y ayuda. Son más de 18 años yendo permanentemente al Sáhara. Yo he visto la experiencia en Argel, cuando bajábamos del avión, con esas maletas tan grandes que llevábamos,
que cuando llevábamos las tomateras pensaban los del aeropuerto que llevábamos marihuana o ya saben lo que llevábamos, y al final tuvimos que abrir aquellos maletones para que todo fuera con normalidad. Y me sorprendió mucho el trato que tenía con los niños saharauis, la relación que tiene con determinados responsables a nivel político, y sobre todo es un ejemplo, como decía antes, de compromiso y ayuda con este pueblo que maltratado en estos momentos. Y Vicente muy desilusionado por la noticia de este 18 de marzo de nuestro presidente de gobierno. Cuando quieras, Vicente. Sí, buenas tardes. En primer lugar, de los campamentos, los territorios liberados en Tinduf, todas las ciudades ocupadas por Marruecos, se les han dado allí el mismo nombre. Layún es Layún, que está en un lado, y en otro está Asmara, y está en el otro, ¿cómo se llama? Dos ciudades que no lo son, de nueva creación. Una es Rauni, y la otra ciudad que queda en el asiento es el 27 de febrero, el último soldado que salió de allí. Está Ousset, que también está ocupada por Marruecos, y está aquí. Nosotros estuvimos en Layún de Tinduf, no en Layún de ocupado, y empezamos a trabajar en los territorios liberados. De Rauni, de donde está el gobierno saharaui, a esto hay 450 kilómetros, y aquí hay una escolta, por razones de seguridad. Y fuimos allí, hicimos, con la gente que había allí, abrimos un colegio, un Tifariti. Hay un compañero aquí que ha venido 4 veces conmigo, que está Eugenio, que está por él. Y allí dimos cabras y chotas y de todo a las familias, y abrimos un colegio allí en Tifariti. En este calendario está estos chicos que fueron evacuados hace 2 años, y esto no se enteró nadie, claro. Es colonia española, han tenido que ser evacuados de la primera región militar de los territorios liberados a Tifariti, 1000 y pico kilómetros. Allí no hay tren, ni aves, ni eso, allí tienen que ir en camiones ahí de pie, como pueden. Estos han ido a los campos de refugiados a 55 grados, han estado en el verano, de estos nadie se ha acordado. Y es una excolonia española. Y luego vamos a otras naciones a dar aquí, somos solidarios, si no cumplimos con los compromisos que tenemos, no políticos, esto es de humanidad, ¿no? Entonces, de este colegio los han cerrado, desde que fue Tran allí, con los drones que manda los judíos, ya han tenido que ser evacuados. La resolución de la ONU, tuvieron que hacer allí un muro de 2.720 kilómetros, hay 20 millones de minas, y allí están los paros del Polisario. Ya que el Polisario es el ejército mejor preparado que hay del desierto, y todo lo que entre ahí les va a pasar esto como en el Vietnam. Estos ni se han enterado siquiera de lo que hay allí. Es imposible que los puedan ganar de la manera que están. Cada población que hay allí está regida por una región militar que hay unas 500 personas que están todos en armas. Todos son voluntarios. El ejército ni el Polisario ha llevado al pueblo a la guerra. El pueblo lo está llamando a los jefes. No hay solución de las cosas que les han hecho. Y después de esto, yo le llevo la idea de mandar las llaves del colegio a Sánchez, a la Moncloa, y de toma, que ya no nos hace falta, que ya la han cerrado estos cabrones, pues alá, y ahí hemos acabado con el rollo este. Estos chicos están evacuados, y Inhumanos no ha salido en la prensa en ningún sitio. Lo que ha pasado ya está. Aunque vengan aquí ahora refugiados, que la acogida, ¿cuánto sale? ¿Un 2, un 3%? Eso no, eso es una cosa que se da, pero no hay más. Y entonces yo recordaría a todos, recomendaría, hay un libro, se llama Morir en el Sahara, Julián Delgado, Servicio de Inteligencia Español,
capitán de este policía, lo de la UNI esa, y entonces estos colaboraron de servicio de inteligencia y vieron allí lo que pasaba. Las versiones que da de lo que yo voy a decir, de genocidio y torturas, él las vio como periodista y otros antes que iba con él como periodista las cuentan en el libro y algunas de Tifariti que nos las contaron también. Bien, pues saliendo ya de Tifariti con los dos Land Rover, oyeron unas explosiones de un F-5, al final hubo otra explosión incendiaria, una bomba, y los gasearon con gas napalm a los saharauis, con gas blanco. Y estando ya reunidos todos que salían del desierto, que se juntaban allí, ancianos, mujeres y chicos, fueron aviones F-5 y fueron ametrallados. A la siguiente tal los mataron. Allí están enterrados en Tifariti. Y ahora a otros se enterraban vivos y a otros se tiraban en helicóptero, como hacían los de Argentina, las mismas torturas que hacían otros. Las torturas que cuenta que hacían a los saharauis, a Basarri se lo cepillaron, la legión los fusiló a los demás llenaron las cárceles, no cabían en el Sáhara y los llevaron a Canarias. La tortura era una porra con un alambre de espino y se le metían por el ano, luego se sacaban y los dejaban fuera de juego. Esa era la tortura que daban. La otra era de los testículos, se los retorcían y eran esta gente que luego irían a comulgar, no cabe duda. Esto es lo que hacían con el pueblo saharaui. La situación que hay allí del genocidio y de lo que han hecho, eso no se puede olvidar. Y ahora de las ayudas humanitarias que se dan al pueblo saharaui, eso se llama humillación humanitaria. Tiene ese nombre, humillación humanitaria. El pueblo saharaui, cuando hay algún político que dice que no tiene recursos, no, mira, tiene recursos. Lo segundo, yacimiento de fosfato del mundo. Las ONG siguieron al barco que iba a Turquía a quitar las impurezas y allí lo refinan. El fosfato lo denunciaron, el Tribunal Internacional de la Haya les conceden, le dan la razón al Polisario, tienen que devolver 5 años lo que han sacado. Estoy hablando de 180 kilómetros por 15 de anchura, el mayor yacimiento de fosfato del mundo. Y ahora el Polisario, el Sáhara, digo, Marruecos ha recurrido y el Polisario ni cobra una perra. Tienen el asiento de Asmara y en algunas otras ciudades que hay allí que están cerca. Allí teníamos nosotros experiencias bastante lamentables que se pueden contar, pero luego también es muy difícil luego de olvidar, porque son muy desagradables. Cuando vas allí te encuentras con la población que tiene. Estos chicos de la escuela, nosotros le llamamos televisión. Les hacía una ilusión, no la habían visto nunca. Y había de esto de Caperucita Roja, y entonces lo veían en el vídeo, y los chicos veían que luego se escondía en el árbol y se iba a comer la caperucita. Allí vas al colegio, todos chicos chillando, y los chicos pequeños llorando, que te dicen, todos chillando. Le daba ilusión lo que era el colegio, y más a nosotros que lo abrimos de Aragón. Creamos una biblioteca de Alcoriza, la montamos allí, y ahora por razones de... Eso está todo ya cerrado, y por las razones estas. Fue el TRAN allí, les vendió a estos a Marruecos las armas que quiere, luego dice que Melilla, luego dice que Ceuta, y luego que Canarias, la mezquita de Córdoba, me parece también, Toledo y el castillo Mi Pueblo, todo desde el rey, y lo dicen ellos, pues ya está. Esta es la situación que hay. Entonces, no voy a beber agua. A una chica le picó una víbora, su madre vino a las tantas de la noche,
mandamos nosotros la escolta, la pusieron allí en el hospital de Tifariti y no había suero. El suero tiene 1 año de caducidad y ya está. Nosotros al año siguiente mandamos un frigorífico que está allí con placas solares, que allí no hay luz. Le picó la víbora y como no había suero, tardaron unos días a bajarla a Rabuni. Yo pregunté, a los 2 meses, tenía 12 años, había muerto. Allí está la Miluso y fuimos a reclamar si había un helicóptero porque no lo evacuaron. El helicóptero, la ONU la tiene para irse en ellos de putas a la IUN, para eso la tiene, no es para otra cosa. Y entonces había un argentino que era coronel y otro teniente coronel de Honduras y vinieron. Al final, el de Honduras dijo que era católico, que vestía el uniforme militar y que obedecía órdenes, pero lo que allí estaba pasando, que la única opción que tenían que era ya la lucha armada, porque todo el mundo creía que con el último mandato del presidente había un plazo de la resolución de la ONU, que es el referéndum, nunca llegaba y estaban hartos del tema ese. Esta situación en la que fue allí es lamentable de lo que pasó con esta gente y así constantemente hacemos teníamos pan en una hormigonera, amasábamos, pusimos 200 metros de cable que llevé, amasábamos. Como había un compresor, el compresor lo empalmaban en el cable y no tenían enchufe mientras estaba parado. Cuando bajaron una noche a pararlo, pues entonces se llevaban los pies húmedos, que hay en el mes de diciembre, como si lloviera, pues el hombre murió en el tema ese. Ahora nos quedamos sin pan. Teníamos ahí en el huerto, que Eugenio estaba con nosotros, vayamos ahí 3 hectáreas, hicimos un pozo, y teníamos también, echamos conejos y gallinas. Compramos de Argelia también conejos, y estaban 1 año y que no parían. Y no parían porque eran todos conejos, como iban a parir. Nos hicieron ahí una de esto, allí no funcionaba nada, pero bueno, eso es lo que ha pasado en el tema este. Después de estas cosas que estamos haciendo, que es bastante complicadas, nosotros estamos ahora en Tifariti, se quedan allí en el huerto, pero estamos en Merilín, ¿no? El Merilín, como he dicho antes, de los recursos que tiene el Sahara, no lo he dicho, ni he acabado, allí está la reserva de cobre y de oro más grande del mundo. Ese es un problema. El que se lleven del valle de Tarfaya los tomates de territorio saharaui a Estados Unidos hace años, porque eso allí lo hizo el caudillo de España, por la gracia de Dios, hizo allí los pozos y por eso tienen eso. Entonces, todo esto que tienen de la pesca, por cápita, los saharauis son los más ricos del mundo, punto. Igual que en Irak se intervino por las armas de destrucción masiva, los judíos la pueden tener y los otros no, según los que digan ellos, pues eran los pozos de petróleo, pues ese es el problema que hay en el Sahara. Cuando dicen el desierto, pues hombre, a Marruecos le cuesta 5 millones diarios de euros de mantener ahí al ejército, entonces ellos sabrán lo que están haciendo, porque son 2.720 kilómetros. La situación que hay allí es preocupante. Ahora estamos peor que antes, son 46 años. Igual te da un día, tira la pelota al uno, el otro la echa al otro, y si manda a la derecha hace lo mismo, y si manda a la izquierda es igual. Y lo del Sáhara, la única acción que tiene, lo que han hecho ya el Polisario, es la lucha armada, como lo están haciendo, defender su tierra, y cuando se va el sol, todos a la sombra. Y a partir de ahí, yo podía seguir, pero por el tiempo de los demás, pues me callo. Nosotros llevamos, ahora como no podemos hacer, teníamos la piscina a 300 metros, teníamos ahí los huertos y con esto pues ha habido que evacuar en Merilín los territorios liberados. Y ahora lo vamos a hacer en Auset, en el pueblo de Tinduz, 300 metros, una piscina, allí hay agua y entonces ahí ponemos nosotros unos huertos familiares, entonces ahí se ponen tomates, árboles, se pone mango, se pone olivos, naranjos. Y esto lo vamos a hacer en los territorios, porque ya llevamos muchos años trabajando en el tema ese,
Y entonces esa es la idea que tenemos de hacer. Quiero decir que en Aragón hay mucha gente que va, de aquí de Huesca abrieron en 27 de febrero una escuela, y vamos mucha gente, pero la ayuda, aunque ayudemos y eso, hay que ayudarles, pues si no, no digan nada, ahora peor que antes. Y entonces es un deber y una obligación que tenemos, pero esto es cosa política del gobierno. Esto, o sea, lo arreglan de una vez, según dice la ONU, pues que se respete. Ninguna colonia se le puede quitar los recursos que tiene, en el Sahara se le puede quitar. Pero ninguna colonia se le puede al agresor, como ha hecho España, venderle armas a Marruecos para que mate a los saharauis. Eso tampoco se puede hacer, ¿eh? Y se está haciendo. Les da lo mismo que ante el que quiera ir a Rauni, y allí verá el museo de las armas de racimo fabricadas en Zaragoza, y de las minas también, porque las industrias de guerra dan trabajo, porque claro, si no hiciéramos armas para matar a moros, pues habría una huelga de trabajadores sin trabajo. Eso es lo que está pasando allí. Pero eso no se ha hecho en ningún sitio. Los portugueses no hicieron eso con las colonias. Lo siento, España es lo que ha hecho lo que no tenía que hacer y lo está haciendo. Y cuanto más tiempo pasa, la situación es desesperada. Desesperada porque el pueblo saharaui tiene un nivel cultural muy alto, que nadie lo ignore. Y ya no los engaña nadie de lo que está pasando allí. Y si ahora va Trump y reanima al rey de Marruecos, al personaje eso, podían haber ido a la cárcel negra del Aaiún y ver cómo se tortura, y los desaparecidos podían haber ido a hablar con él. ¿Qué pasa con estos? Lo que pasa es que España no reconoce al Polisario, ni tampoco lo reconoce Francia. Allí tiene el paraíso fiscal, el refugio en París, y todo el dinero que roba, aunque tenga el pueblo muerto de hambre, pues el tío ese se vaya y luego van de aquí los políticos a decirle: Su Majestad el Rey, estamos a vuestro servicio. Nada más. Bueno, bien hallado, que te habías perdido. Bueno, pues has escuchado la voz solidaria de diferentes organizaciones de la sociedad civil con respecto al Sáhara. Sí que nos gustaría conocer cuál es la opinión, lo que piensa después de los acuerdos el Frente Polisario, qué papel va a jugar Argelia en este tema, y cómo ves la situación de verdad en estos momentos en el Sáhara como delegado del Sáhara en Aragón, ¿no? Me refiero a decir que hay muchas preguntas, muchas interrogantes, más allá de la ayuda que podamos ofrecer, cuál va a ser el papel de la sociedad civil saharaui frente a lo ocurrido el 18 de marzo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero disculparme por el retraso, es que no conozco bien la ciudad y tuve dificultad para aparcar. Estos días, hace 3 o 4 días, nos dejó un compañero, José Luis Laliena, y la verdad que me gustaría dedicarle, con vuestro permiso, esto. Quiero dejar un sentido recuerdo a José Luis Laliena, que nos ha dejado hace pocos días. Gracias a su esfuerzo y dedicación con muchos otros amigos, la Asociación de Huesca, la AUDA, ha sido y es una de las asociaciones que más proyectos y actividades ha llevado a cabo en pro de nuestro pueblo. Muchos han sido los niños que han podido disfrutar aquí de veranos a través del programa Vacaciones en Paz. Muchos también los niños y las niñas con deficiencias, los que han podido recibir atenciones especiales aquí gracias a la puesta en marcha de programas exclusivos para ellos. Nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a José Luis Laliena. Personas como él engrandecen la dimensión del ser humano. La verdad es que gracias a la labor que ha hecho José Luis en su vida, y que estáis haciendo muchísimos de los presentes, y que están haciendo muchas asociaciones de amigos que tenemos a nivel del Estado español, yo creo que gracias a esa labor los saharauis hacia el pueblo español, pensamos que esa deuda que tenemos con el Estado español creo que ha sido pagada o algo así, gracias a ese esfuerzo que estáis haciendo.
Nosotros distinguimos entre lo que es el gobierno español y lo que es el pueblo español. Y el mismo presidente argelino lo ha dicho el otro día, que él distingue entre lo que es la postura del gobierno español con la postura del pueblo español, que lo ha demostrado en el Parlamento, lo ha demostrado la sociedad saliendo en la calle durante estos días. Sí. Entonces yo creo que nosotros siempre lo hemos tenido claro, hacer distinguir entre lo que es el gobierno español y lo que es la acción o la acción que hace el pueblo español. Lamentablemente, en este tercer mundo, mal llamado tercer mundo, nuestros recursos naturales se han convertido en una desgracia para nosotros. Una desgracia y una maldición. Todos estos africanos que veis llegando aquí no vienen porque sus países no son ricos, sus países son ricos, pero lamentablemente desde Occidente, y no digo Occidente, me refiero a vosotros, me refiero a los grandes intereses, a las grandes multinacionales, son los que nos están creando esos problemas. Les interesa que entre nosotros nos peleamos, nos interesa que hayan guerras para que nos venden armas de un lado y de otro nos sacan nuestros recursos naturales. Yo creo que el país más rico de la Tierra es el Congo y el país más inestable y uno de los más pobres es el Congo. Entonces yo creo que quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo las asociaciones por acoger estas personas que llegan desde allá. Eso pasa también a los saharauis. Cada día que descubren recursos naturales en Sahara, más se aleja la solución, más intereses hay en que continúe ese conflicto, en que se refuerce al invasor. Entonces, el Sahara, como estaba diciendo, es muy rico en recursos naturales y la verdad que eso lo único que hace es atraer a más buitres de estos. Últimamente se ha hablado muchísimo del cambio de postura de España con la última acción que llevó a cabo, yo no diría el gobierno español, porque el gobierno español no solamente está el Partido Socialista, están más partidos. Entonces yo creo que es una decisión suya, tampoco es del Partido Socialista, porque el Partido Socialista en el último congreso que ha tenido en Valencia ha sido claro, ha habido una resolución apoyando la legitimidad internacional, apoyando el derecho internacional, pero ha sido una postura suya. Y hasta hay gente que, a veces hay gente que piensa que hasta el ministro de Asuntos Exteriores no lo sabía. Yo creo que sí lo sabía, porque el ministro de Asuntos Exteriores lo trajo, que era embajador en Francia, lo trajo para acercarse a Marruecos y para tener relaciones con Marruecos y entablar de nuevo las relaciones con Marruecos. Nosotros no estamos en contra de que España tenga buenas relaciones. Yo creo que cuantas mejores son las relaciones entre España y Marruecos, eso le da más autoridad a España para que juegue un rol en la búsqueda de una solución entre las partes. Teniendo buenas relaciones con Marruecos, con el Sáhara, con Argelia, con Mauritania, creo que eso España podrá jugar un rol en la búsqueda de una solución a este conflicto. Lamentablemente, rol que ha perdido, papel que ha perdido por esta última toma de postura. Esta última toma de postura nadie le ha encontrado explicación, tampoco nosotros le hemos encontrado explicación, la verdad que no le hemos encontrado explicación. La única explicación que le hemos encontrado es la fuerza del lobby marroquí aquí en España. Aquí en España hay un lobby marroquí muy fuerte que lo dirige Felipe González. Está Felipe González, está Zapatero, está Moratinos, están muchos de los socialistas de Andalucía, entre ellos mismos el mismo Planas, ministro de Agricultura. Además, hay también poderes mediáticos, poderes empresariales que forman parte de ese lobby. Y quizás, porque es que no le encontramos solución, en esta situación en la que estamos ahora, situación de guerra, en la que hay una crisis, en un momento acuciante de crisis energética y de abastecimiento especialmente de gas. En este momento te lleves mal con Argelia, es que no. Han dicho que por intereses de España, pues no, es todo lo contrario. Ha sido en dirección contraria con los intereses de España. Porque hay un factor muy importante. Es verdad que quizás el gobierno ya lleva tiempo intentando alejarse de Argelia, pero a costa de los intereses de España. Alejándose de intereses de España me refiero que ha ido reduciendo su
su dependencia del gas argelino y más o menos dependiendo del gas que viene de Estados Unidos. Pero ahí yo digo que, no, que está en contra de los intereses de España, porque el gas que viene de Argelia, el gas que viene a través del gasoducto, en el mercado, en noviembre del 2021, costaba 31 euros el kilovatio, mientras que el que viene de Estados Unidos costaba 61 y pico, el doble. Entonces, está siendo en contra de los intereses de España. Yo creo que ahí se ha dicho que yo tampoco veo dónde están los intereses de España. Hasta el documento que se filtró, del que nos hemos enterado gracias a que Marruecos lo filtró, no sabemos cuáles son las intenciones de Marruecos, pero lo filtraron los marroquíes y nos enteramos a través de esta filtración. No hay nada que deja seguro, aunque con Marruecos no te puedes fiar de nada, porque nosotros hemos firmado un acuerdo de paz hace muchísimos años en las Naciones Unidas, la comunidad internacional, y al final no respetó nada. Entonces, ahí se habla de Ceuta y Melilla, se habla de las Canarias, no sé qué. Hemos visto hace poco, después de la firma de este acuerdo, que Marruecos ha permitido a 2 empresas hacer prospecciones allí, contraviniendo lo que está acordado, que se va a constituir una comisión que se encargará de estudiar esto. Entonces yo creo que el cambio que ha dado España, basado en su justificación en muchas mentiras, porque se ha dicho que Alemania, Estados Unidos, Francia, no, todo es mentira para quedar bien especialmente con sus militantes, porque esto ha salido en un documento que repartieron entre sus militantes y decían que Alemania, su postura, Alemania dice que la propuesta marroquí es una importante contribución a la solución del conflicto, una importante contribución, nada más. Francia dice que Marruecos, la propuesta marroquí, es real, se puede aplicar, pero no pasa de allí. Pero a nosotros no nos interesa Francia ni Estados Unidos. Es verdad que Trump reconoció la marroquinidad del Sáhara, pero a cambio de que Marruecos se reconozca al Estado de Israel. Ahí ha habido un trapicheo, pero también no fue más que un tuit, que después desapareció con el tuit de Trump, que se lo quitaron, entonces ya no figura en ninguna parte. ¿Qué pasa? Que en ese reconocimiento americano, los americanos, Trump, había acordado que iba a abrir un consulado en Dakhla. Y habían acordado también que se iban a celebrar unas maniobras americano-marroquíes y que se iban a celebrar en parte del territorio del Sáhara. Al final, cuando llegó Biden no ha podido echarse para atrás, pero al menos no ha abierto el consulado y esas maniobras se realizaron esas maniobras, pero no se hicieron en el territorio del Sáhara. Entonces, lo único que ha habido es ese tweet que Trump emitió. Sí. Y además, es lo que decía, por mucho que Trump se pronuncie, o Sánchez, o Felipe González, o Zapatero, eso no va a cambiar el estatus del territorio. El territorio del Sáhara Occidental, ante las Naciones Unidas, ante la comunidad internacional, es un territorio no autónomo pendiente de un proceso de descolonización. Ese proceso de descolonización, nosotros los saharauis decimos que tiene que ser a través de un referéndum en el que los saharauis decidan si quieren ser independientes o quieren formar parte de Marruecos. Mientras que Marruecos dice que no, que la única solución posible y la única solución que él permite es una autonomía dentro de Marruecos. Pero yo le digo a Felipe González y a Zapatero y estos que defienden la autonomía dentro de Marruecos, es que ¿qué nos puede ofrecer Marruecos a los saharauis que no está ofreciendo a su misma población? Los mismos marroquíes que vienen huyendo. Nosotros aquí vemos Marruecos, pero vemos Marruecos el turístico, pero no vemos el Marruecos profundo, donde hay mucha miseria, hay mucha pobreza, hay mucha injusticia. Esa autonomía que nos quiere ofrecer a Polisario, los saharauis que estamos en los campamentos, ¿por qué no se la ofrece a los saharauis que están viviendo en los territorios ocupados? Que diariamente están violados sus derechos humanos. Todos sabéis ahora de la situación de Jai y su familia, que han declarado su casa independiente y han puesto la bandera de Polisario. Por lo que han pasado esas mujeres, nadie lo ha pasado, ni creo que en tiempos de los nazis.
les han hecho barbaridades a esas 3 mujeres y nadie ha dicho nada. Al final tuvieron que llegar 3 americanas de Estados Unidos, entraron en la casa y al menos se permitió que la gente entrara y saliera. Mientras que los españoles, sean parlamentarios o sea quien sea, que llega al aeropuerto y lo echan para atrás. Entonces nosotros, la verdad que vamos a seguir luchando. Hay una situación nueva, hay una situación de guerra. Desde el 13 de noviembre hay una situación de guerra. Marruecos violó el cese el fuego. Diariamente los saharauis estamos atacando al muro, aunque ellos están utilizando estos drones, pero estos drones de la veintena o treintena saharauis que han muerto, mayoritariamente son civiles. Son civiles. Los militares están tomando sus medidas, pero claro, va por los civiles que van y vienen a Mauritania. Entonces yo creo que ahora hay una situación nueva de guerra, ahora también hay una sentencia nueva del Tribunal de Justicia Europeo, que es muy importante y fundamental, que está recorrida por España, que la ha recorrido España en el tribunal, pero saldrá porque dicen que normalmente las resoluciones o sentencias que se han aprobado siempre, nunca han sido, aunque hayan sido recurridas, nunca se aprueban porque es una contradicción dentro del mismo tribunal y entonces no se hace. Entonces esta sentencia dice y lo deja claro que el Sáhara y Marruecos son 2 entes totalmente distintos. El Sáhara es un territorio y Marruecos es un territorio. Y lo mejor de todo es que da personalidad jurídica al Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, para que cualquier empresa que quiera hacer prospecciones o hacer búsqueda o explotación de cualquier recurso natural del Sáhara, tiene que ser con un acuerdo con el Polisario. Entonces, en este momento que la legalidad se está reforzando de la causa saharaui, viene Sánchez y va en dirección contraria. Entonces, la verdad es que no le encontramos una explicación. Hay un aspecto que me gustaría incidir en él. Marruecos solamente tiene 2 armas. Un arma que todos conocéis, que es la inmigración, que abre y cierra, las pretensiones sobre Ceuta y Melilla, en otros momentos la droga. Pero Marruecos tiene un lobby aquí muy fuerte en España. Y Marruecos, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas que se dedica a la lucha contra la droga y el crimen organizado, dice que Marruecos normalmente saca 35.000 el negocio del cannabis, del hashish, le aporta 240.000 millones. 8 veces lo que exporta Marruecos. Su agricultura, su pesca, su fosfato, todo eso. El cannabis le aporta 8 veces esa cantidad. Y esta cantidad es dinero negro, que seguro que mayoritariamente o parte se quedará en el destino, pero regresa a Marruecos, y esa parte se dedica solamente a la corrupción, a la extorsión, a lobbies como estos. Federico Los Santos, me imagino que todos lo conocéis aquí, sí. Lo reconoció, que a él lo habían visitado los marroquíes y le habían ofrecido premios. Él dijo, me han ofrecido premios para que hablara bien de Marruecos. Entonces, ese es el lobby. Hasta los periodistas no se salvan. Entonces, esa cantidad de dinero, ese dinero negro que entra a Marruecos, con eso se dedica a mantener ese sistema policíaco que hay en Marruecos, ese magazine que hay en Marruecos, y también la compra de voluntades. Es raro el parlamentario o el político o el primer ministro o el ministro que viaje a Marruecos y que regrese de Marruecos sin haber cambiado de postura. Hace muchísimos años nos asombramos que por qué Felipe González, que había estado en los campamentos refugiados saharauis y que había pronunciado un discurso muy bonito, después cuando llegó al poder cambió de postura, y años después descubrimos que tenía tierras, tenía un chalet en Marruecos. Entonces ese es
el secreto de muchas de las políticas que hay ahora a nivel de Occidente. Esa corruptela, esa corrupción. Entonces yo creo que no voy a alargar. El estatus del territorio sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Los saharauis defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum, y creo que desde el año 2000, desde noviembre, ha empezado la guerra. Nuestro error en su momento, en el año 91, fue que cuando entramos en las negociaciones con Marruecos, paralizamos la guerra, confiándonos en la comunidad internacional, en las Naciones Unidas, no sé qué, y al final vimos que no ha hecho nada. Nosotros, la decisión de volver a la guerra no es fácil para nosotros, porque una familia iría todo, iría el padre, irían los hijos, irían los hermanos, entonces no es fácil esa decisión de volver a la guerra, pero creo que no había otra salida. Hemos dejado de existir totalmente. Es que hemos dejado de existir. Y ahora estamos en guerra y casi no se habla de nuestra guerra. No se habla. Marruecos sí, cuando bombardea, cuando mata a algunos saharauis, lo anuncia, sí. Pero es que no se habla nada en Occidente, lamentablemente, de guerra. Yo creo que quiero agradecerles esta oportunidad que nos habéis dado para denunciar todas estas mentiras, este silencio cómplice también y esta censura de la que somos víctimas, y lo peor de todo esto también es la manipulación mediática e institucional y el hecho de ocultar la realidad. No hace mucho, el otro día salió uno de Ciudadanos en el Parlamento diciendo que el Polisario somos terroristas. Entonces, es que hay gente para todo, lamentablemente. Gracias.